Yo encantada como una reina aquí en la Plaza del Castillo. ¿Ya ves? ¿Te sientes un poco como si fuera el salón de tu casa, como si fuera un espacio ya propio? Sí, la verdad es que sí. Metíamos muchas horas aquí, mis amigos y yo, que pateábamos a San Gregorio y San Nicolás y acabamos siempre aquí hablando, rajando de mil historias. Miquel, ¿tú te consideras muy pamplonica o ahora eres casi más neoyorquino? No, me siento muy de aquí. Me gusta mucho volver, me gusta mucho mi origen, no sé de dónde a quién oí como que tu patria es tu infancia y de alguna manera pues todo lo que he vivido aquí de pequeño pues me tira mucho. Está claro, Navarra es tu patria, pero hay alguien que lo sabe todo del origen de la especie humana que te quiere llevar mucho más lejos. Tenemos un pequeño regalo para ti. A ver, a ver. A ver. Hola Miquel Urmeneta, tengo entendido que estás remontándote para conocer tus orígenes. Mi pregunta es, ¿piensas remontarte al mono o vas más atrás al reptil o te vas a remontar al anfibio o vas a llegar hasta el pez? Qué grande, o sea, Juan Luis Sarsuaga. Si te pudieras ver, ¿en qué parte de esa evolución te gustaría encontrarte, Miquel? ¿Qué te gustaría ver? Hombre, me quedaría en el mono ya porque más atrás sería complejo. Sabes que es condición imprescindible en este programa, ¿Sí? Que nos des tus 8 primeros apellidos para empezar a rodar. ¿Te parece? Venga, ¿Te sabes? Voy a intentarlo. Venga, yo apunto, venga. A ver, Urmeneta, Urmeneta, luego uno compuesto que es Ochoa Errarteco, Ochoa Errarteco, Ajarnaute, Ajarnaute, Goyeneche, Cidriain, Lácar, Lácar, Arratibel Arratibel, y Ruiz, el pariente sevillano. un sevillano que apareció por aquí. Muy bien, 8 apellidos. Necesito un poquito más. ¿Tus padres cómo se llaman y de dónde son? Mi padre se llamaba Miguel Javier y era de Pamplona. Y mi madre se llama Conchita y era nacida en Pamplona, pero su familia venía de Elizondo. ¿Conviviste con tus abuelos? ¿Los conociste? Solo a la abuela, a la madre de mi madre. ¿Qué se llamaba? Luisita, bueno, María Luisa Luisita, la Machi. Es la que vino de Elizondo, dices. Es la que vino de Elizondo, se casó yo creo ya en Pamplona y tuvo 2 hijas, mi madre y su hermana. Y yo además a partir de los 16 años o algo así me fui a vivir con mi abuela. ¿Con ella? Me escapé de mi casa, huí del mogollón de hermanos. Ella vivía a su vez con su hermana, que también había venido de Elizondo, y yo conviví con las dos, a su vez con una señora que les atendía un poco, que era mayor que ellas, y con mi madrina que vivía en Pamplona y que se juntaba todos los días o todas las tardes allí. O sea, estoy viviendo con 4 octogenarias. ¿Y te encontrabas súper a gusto? Sí, yo hablaba muy poco, de hecho me llamaban Meducho, porque era de lo poco que decía yo cuando me levantaba para que cuando no bajase la presión del agua, cuando te estás duchando, decía, me ducho, entonces me acaban llamando Meducho. El resto estaba fenomenal, no tenías que decir nada. No tenía que decir nada, solo les oía porque era una maravilla oírles todas las aventuras que contaban de sus épocas jóvenes, de cosas, de anécdotas de Elizondo, cómo discutían, pero eso pues de forma divertida, y eran 4 pedazos de señoras. ¿Quién iba a adivinar que aquellas conversaciones entre personas mayores en casa de la Amachi alimentarían la inagotable imaginación de Miquel? Estamos en el Paseo Sarasate, que es, bueno, pues donde he vivido pues 18 años de mi vida, ¿no? O más, porque realmente la casa de mis padres está aquí, delante de nosotros, pero la casa de mi abuela, a la que me escapé, sí, como a los 16 años, está al final del paseo. O sea, casi a 200 metros. Y bueno, pues aquí recuerdo absolutamente... Pues, ¿Jugabais mucho? ¿Erais niños de callejeros? Sí, éramos niños bastante callejeros. Nos gustaba echar de comer a las palomas y luego pegarles con el abrigo. Éramos 6 hermanos y nos llevamos prácticamente todos los hermanos, los 6 hermanos, año y medio. O sea, todos muy, muy seguidos, sí. Veamos la casa donde se criaron esas 6 fieras. Bueno, ¿y estos grafitis? Bueno, la verdad es que la casa está en obras, lleva cerrada tiempo y ahora hasta que podamos hacer una obra grande la usamos más para dejar nuestras cosas todos los hermanos. Bueno, es además como antirrobo, ¿verdad? Pues parece, porque ladrón. Aquí, desde luego, como entra alguien y esto sale pitando. ¿Y esto qué es, Miquel? Pues, por ejemplo, este es uno de los pocos cuartos que está pseudo habitable.
y que lo uso yo como de despacho. ¿Esto qué era cuando vivíais todos aquí? Pues este era el cuarto, este era el comedor y cuarto de jugar a la vez. Y es donde más horas realmente metíamos de pequeños. ¿Cómo eres de niño? ¿Tú eres un niño que coleccionaba cosas, que guardaba todo lo que pillaba o no? Sí, yo era un horror. O sea, yo hasta los 14 años era un poco síndrome de Diógenes porque coleccionaba absolutamente de todo. Monedas, billetes, llaveros, relojes antiguos, todo tipo de antigüedades, madelmanes con los que jugábamos pero de una manera muy especial. ¿Por qué? Porque también coincide en una época en la que una persona que me influyó bastante, que era Estanislao Juan Martiñena, que era inventor. Y con 14 años este hombre nos enseñó a hacer pólvora. Nosotros les poníamos auténticas bombas a los madelmanes con regueros de pólvora que pedíamos de aquí, de allá y de allá, y de repente todos los madelmanes saltaban por los aires. Eran, ¿no? Entonces, la colección de madelmanes la teníamos mutilada, pero a saco. Hasta los 17 años yo no sabía que era una chica, ni una discoteca, ni un cubata. Nos pegamos el día en el campo destrozando madelmanes y colgándonos de los árboles. Tan entretenidos como estabais. Y luego hubo una temporada que tenía muy buena relación con mis hermanos, pero luego mi propia, no sé, algo cambió en mi cabeza que me volví un poco más, no sé, pues rebelde o un poco más... no sé, un poco estaba en contra de todo lo que hacían los demás. Y yo sí que recuerdo como momentos, pues eso, a los 13, 14 años, como momentos como chungos, ¿no? Como tantos niños, Mikel atravesó una adolescencia complicada. Se sentía incomprendido y no sabía cómo gestionarlo. En esa maraña de emociones, su padre supo encontrar el camino para conectar con él. Estas fueron las sabias palabras que le dejó escritas. Hombre, no sabemos lo que nos pasa y es eso lo que nos pasa. Y además nos pasa a todos. Yo con 16 años tuve como una crisis de ansiedad que no sé, que de repente una noche pensé que me moría, no sé por qué, me dio unos escalofríos y unas cosas raras y desperté a mis padres, pues me dijeron que no pasaba nada, que tal, que cual, pues me calmaron y ya me fui a la cama, pero con esa intranquilidad de no saber exactamente qué me había pasado. Y a la mañana siguiente me encontré una nota de mi padre que ponía, básicamente, no sabemos lo que nos pasa, y es eso lo que nos pasa, que es una frase de Ortega y Gasset, y debajo ponía, y nos pasa a todos, tu padre. Y entonces... yo vi en mi padre que era una figura tremenda, que parecía invulnerable. Ese día vi que él también sufría, ¿no? Y es un poco una frase que ha marcado realmente mi vida, ¿no? El saber que de estar delante de quien estés es vulnerable, ¿no? De alguna manera. Por este y otros muchos motivos, para Mikel, su padre ha sido un referente fundamental, la persona más importante en su vida. Una amplitud de miras, era un tío modernísimo, o sea, entendía absolutamente todo, era generoso absolutamente en todo. O sea, era una persona que vivía para los demás y dentro de los demás, por supuesto, estaba su familia. Era un tío muy espartano en todo y bueno, decía también una frase que él necesitaba muy pocas cosas para vivir y esas cosas las necesitaba muy poco, ¿no? Casi todos los hermanos hemos heredado un poco eso, ¿no? El ser bastante desprendidos con las cosas. ¿Heredas también de tu padre la pasión por el dibujo? Sí, mi padre dibujaba increíble, a una velocidad que flipabas y además tenía muchísima facilidad, ¿no? Para representar todo lo que veía. Le gustaba mucho dibujar del natural y los últimos 20 años de su vida así, le atizó mucho a la acuarela, ¿no? Los fines de semana, cuando íbamos con mi padre y mi madre al campo, a la noche o a la tarde cuando volvíamos, mi padre nos incentivaba para que todo lo que nos había contado y explicado los hermanos lo dibujásemos. Logró que nos interesásemos pues, por la fauna, por la flora, por la arquitectura, por la historia, porque cada viaje pues, era una lección. Era emocionante, además era eso, pues mira, a ti se te ha olvidado el conejo, el buitre, no sé qué, ¿no? Y a ti no sé qué. Entonces intentabas al fin de semana siguiente pues, mejorar y que no se te olvidase nada de lo que habías visto. ¿Y a su vez él pudo heredar esa pasión por el dibujo de su padre? Su padre y él tenían como hobby el dibujo y dibujaban todos muy bien y muchos de sus hermanos de mi padre también dibujaban muy bien. ¿Muere cuando tú tienes 25 años? Sí, en el 89, justo 88, cuando empezamos con Cucusú. Me dio rabia porque justo el año que se murió mi padre
Me presenté al concurso de San Fermín, al concurso de festival, o sea, gané 4 concursos, los más importantes que había aquí de fotografía y de cartelismo, y a su vez también empecé con Kukusmusu. O sea que parece que como que tuvo que morirse mi padre para que yo espabilara y me pusiese a hacer cosas medio serias. Su padre murió en el hospital. Miquel cuenta que le tocaba cuidarlo esa mañana, pero cuando llegó, tras toda una noche de fiesta, acababa de fallecer. Sabíamos que se iba a morir, entonces tampoco... mi madre sí que estaba muy destrozada o muy fastidiada en ese momento, pero yo no noté una pena especial. Me siento como muy frío ante la muerte de gente querida. Igual es por no sufrir, igual es un bloqueo que tiene mi cabeza, hace mi cabeza, pero lo recuerdo como una cosa natural. La de Miguel Javier fue una personalidad compleja, con una gran sensibilidad social y un enorme amor al euskera, y capaz al mismo tiempo de combatir con la División Azul en la batalla de Stalingrado. ¿Cómo se explica a un padre esas dos dualidades, esos dos mundos tan diversos? Y hay que retroceder a esa época tan durísima. Mi padre era el mayor de 12 hermanos cuando estalla la guerra y él tiene 18 años. Familia nacionalista, su tío Aníbal, fundador del Partido Nacionalista Vasco aquí en Navarra, y están en el punto de mira del bando nacional. O sea, básicamente todo lo que se comenta o se habla de mi padre es que mi padre fue a la guerra por el bando nacional para salvar a toda su familia. Y luego, pues porque era un hombre extremadamente inteligente, se dio cuenta que desde esa posición podía ayudar muchísimo más a los de casa y a los suyos. Estamos muy acostumbrados a ser muy rebaño todos, ¿no? O sea, es decir, solo puedes ser de esto si eres a la vez de esto y del otro. O sea, la persona que de alguna manera es singular, la gente no lo entiende, ¿no? Es como decir, pero ¿cómo puede tu padre haber hecho, o yo mismo, pues no matar una mosca y que me gusten los toros? Pues es así. Yo hay una mosca en mi casa y abro la ventana y la saco como si fuese un bebé. Y sin embargo voy a los toros. El salir del ejército, ya en democracia y todo esto, le costó, porque tenía muchos amigos y dentro del mundo militar, el tema de las pocas cosas, del espartanismo, pues está muy arraigado, por lo menos en aquella época, ¿no? ¿Cómo crees que se le recuerda a tu padre? Murió ya hace 30 años, ¿no? Y sin embargo la gente le recuerda muchísimo. Yo creo que hizo una labor muy importante tanto en la industrialización de Navarra como en su labor de alcalde, que fue cercanísima al pueblo, ¿no? No había con quien no se citara, no había con quien no le hiciese caso, y luego, en su época ya de jubilación, montó un despacho simplemente para atender a desfavorecidos. Seguramente Miguel Javier fue el fiel reflejo de las contradicciones de su tiempo. ¿Y la madre de Miquel, Conchita, cómo era? Mi madre era toda una personaja, o sea, era una señora que vivía un poco a la sombra de mi padre, pero que tenía una personalidad tremenda. Y yo le he querido más cuando ya no está que cuando estuvo, porque yo chocaba muchísimo con mi madre. También yo creo que fue porque mi madre me protegió en exceso de pequeño, y yo, pues un momento que volé del nido de una manera radical. Entonces ella, pues aquello se le quedó le dolió mucho, porque se va a 100 metros de casa. O sea, es como que con lo bien que le cuidábamos y con lo que le queríamos. Esa especie de extremo cuidado por nosotros, claro, nos creó a casi todos los hermanos un punto de aprensivos horrorosos. Entonces, ¿lo sigues teniendo o no? Yo creo que pasé de aprensivo a hipocondríaco y luego a quejica me he quedado solamente. Solo suelo decir, ay, me duele esto, pero ya no me muero de miedo y esas cosas. Entre los talentos naturales de Conchita también estaba pintar. Familia de artistas esta. Descubrió la pintura también por casualidad, porque sí, pues siempre había visto que mi padre pintaba y a veces hacía alguna cosa, pero se apuntó a una academia aquí con José Antonio Eslava, un gran pintor y gran amigo, y empezó a desarrollar de su creatividad, que estaba por ahí oculta, y también
le empezó a dar fuerte, sobre todo mi madre al óleo, pero se pasaba horas y horas pintando, o sea que había un ambiente muy artístico en casa.